Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra que es verdad. Oramos para que quites toda distracción, para que podamos concentrarnos en tu palabra y que esta palabra que vamos a recibir hoy pueda en nosotros producir un fruto de vida eterna, un fruto de transformación en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo titulé este mensaje, Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y vivimos en una sociedad donde más comúnmente se menciona la imperfección del hombre y se acepta la imperfección del hombre. Y claro que somos imperfectos en toda nuestra manera de ser, somos imperfectos, pero me llamó la atención versículos como este que vamos a leer y el contexto en el que Dios quiere que sus hijos se presenten delante de Él. Dios está esperando algo de nosotros. Diga a tu vecino, Dios está esperando algo de ti. Y lo que Dios espera de nosotros no es algo mediocre, es algo perfecto. Dios desea lo perfecto de nuestras vidas. No estoy hablando de ser perfeccionistas, no me malentiendan, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nosotros tenemos que presentarnos de una manera correcta delante de Dios. Mira lo que dice ahí Deuteronomio capítulo 18, versículo 3 y 14. Dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El versículo 13 dice claramente, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Estás a punto de entrar a una nación, a unas naciones, de conquistar las naciones o de entrar en las naciones donde su estilo de vida es diferente. Y ese estilo de vida, le está diciendo claramente aquí, ese estilo de vida no te es permitido a ti. Eso no te es permitido. Y hay cosas que Dios no permite en nuestra vida para un beneficio para nosotros. Pero me llama la atención esta palabra, perfecto serás. Y esta palabra en este versículo viene de una palabra en hebreo, ¿verdad? Que se escribe tamiim, pero se pronuncia taomem. Y quiere decir entero, íntegro, verdadero, sin culpa, completo, perfecto, sincero, sin mancha, puro, recto. De esa manera es como Dios está diciendo que debe de presentarse, que debe permanecer el pueblo cuando empiecen a conquistar la tierra, cuando empiecen a avanzar. Está diciendo que tienen que mantenerse en una misma pieza, en un mismo sentir, en lo verdadero, en la integridad, en la pureza, sin ninguna mancha, estar plenos en Él, sin culpa, sin pecado en sus vidas. Podrás pensar, bueno, pastor, esto pues no es posible, ¿verdad? Porque pues nuestra vida está, hay pecado en nuestra vida. Pues claro que sí, pero el deseo de tu corazón debe de ser dejar ese pecado, no consentir el pecado. Voy a mencionar algunos versículos para poner en contexto que hubo personas que Dios los llamó a rectitud, pero que no vivieron en rectitud. Hay muchos que podemos tomar, por ejemplo, pero yo voy a tomar algunos ejemplos aquí. Primera de Reyes 11, 4 al 6, y dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonaitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 4, dice, su corazón no era perfecto delante de Dios. Ahora podemos ver que lo que Dios le dio a Salomón no se lo quitó. Aunque el corazón de Salomón no fue perfecto delante de Dios, él no hizo lo recto delante de Dios. Lo que Dios le otorgó, él lo tuvo en todo su reinado.
pero eso no le estaba garantizando que Dios estuviera con él. Y podemos ver que no tuvo un corazón perfecto delante de Dios. Dios le concedió gracia, Dios le concedió sabiduría, Dios le hizo el hombre más próspero de la tierra, el reino más admirable de los reinos, pero su corazón no permaneció recto, perfecto, intachable, como estábamos leyendo, no, sincero, sin mancha, puro, y se empezó a mezclar con la gente y empezó a pasarle lo que precisamente leímos en Deuteronomio capítulo 18, dice, porque estas cosas no te son permitidas a ti, vas a tener contacto con estos pueblos, vas a tener contacto con otras ideologías, con otras maneras de ver las cosas, pero no te está permitido a ti. Él sabía que esas cosas no estaban permitidas, pero él las permitió en su corazón. Y bueno, desafortunadamente, pues su fin no fue el que Dios esperaba delante de Dios. No cumplió como David su padre con honrar a Dios. Segundo de Crónicas 25, 1 y 2 dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén, y hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. O sea, hay personas que tratan de hacer lo que Dios manda, pero su corazón está en otro lugar. No está con Dios. Y podemos ver aquí claramente que Dios está buscando un corazón perfecto y que aunque han sido llamados por Dios o hemos sido llamados por Dios o hemos recibido gracia de Dios, nuestro corazón se puede desviar y no cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Josué y Caleb, hombres perfectos. Es un ejemplo de hombres que fueron perfectos, así lo menciona la Biblia. Seguramente no eran perfectos de carácter ni en sus vidas, pero tenían un corazón perfecto delante de Dios. Un corazón que quería agradar a Dios. Números 32, 11 y 12 dice, no verán los varones que subieron a Egipto de 20 años arriba a la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Entonces, hay muchos otros versículos que podemos ver acerca de reyes que gobernaron con temor de Dios y reyes que no gobernaron con temor de Dios, etcétera, etcétera. Pero yo quise poner nada más esto como una referencia en Salomón de que Dios le concedió sabiduría, pero su corazón no fue perfecto delante de Dios. Y acabó mal. Digo, no pudo haber acabado como Dios quería si estaba adorando dioses ajenos, dioses abominables. Pero al final vemos que también hubo hombres que tuvieron un corazón recto delante de Dios. Y ahí podemos hablar de David, podemos hablar de José, podemos hablar de muchos hombres que tuvieron un corazón recto delante de Dios. Pero aquí dice claramente que Caleb y Josué fueron perfectos en buscar a Dios, en pos de Jehová. Todos los demás hombres no pudieron recibir una promesa porque su corazón no era un corazón perfecto para con Dios. Entonces es importante que nosotros, como decíamos al principio, tengamos el entendimiento de que nuestra vida tiene que ser agradable delante de Dios y que necesitamos ser intencionales en nuestro estilo de vida para poder permanecer en el orden correcto de Dios, en cómo vivir correctamente delante de Dios. Y usted conoce la historia del pueblo. Ellos esperaron que toda esa generación muriera en el desierto, Josué y Caleb, para poder entrar a la tierra prometida. Y Dios les concedió ese deseo. Quería poner esto como solamente como un antecedente de que la Biblia es clara de hombres que tuvieron un corazón perfecto y de hombres que no tuvieron un corazón perfecto delante de Dios. Yo quiero compartirte algunas cosas que son importantes para perfeccionar nuestro corazón, porque Dios quiere perfeccionar nuestra vida espiritual.
Y aquí hay algunos principios que son importantes para nuestra vida, que yo creo que pueden enriquecernos y que pueden ser de utilidad para que podamos nosotros permanecer honrando la palabra de Dios y creciendo, porque tenemos que ir creciendo. Ayer platicaba con alguien y me decía, bueno, pues es que ya yo sé que pues he dejado de hacer algunas cosas en mi devocional y todo, he tenido mucho trabajo, pero pues ahora ya no leo la Biblia como antes, ya no oro como antes porque pues traigo mucha carga de trabajo y en lugar de esos tiempos que antes dedicaba a tener mi tiempo devocional, ahora los estoy dedicando para pues sacar mis pendientes y como que me estaba platicando todas esas cosas y yo lo estaba escuchando y pues al final que me permitió hablar, le dije, bueno, ¿y qué necesitas, verdad? ¿Cuál es el consejo que estás buscando? Que porque tú sabes qué tienes que hacer. Y se me quedó viendo. Y me dijo, no, pues sí. Le dije, porque tú has decidido. Tú has decidido dejar este tiempo para hacer otras cosas. Eso es tu decisión. Y eso tú sabes que has decidido trabajar en lugar de... Es que antes cuando salía a comer, pues dedicaba ese tiempo para leer y tenía tiempo devocional, pero ahora ya no salgo a comer y me quedo a trabajar. Bueno, pues esa es tu decisión. O sea, ¿qué puedes hacer? O sea, pues es que ahora estoy muy cansado en las noches porque trabajo mucho y me levanto más tarde y pues ya no tengo tiempo en las mañanas tampoco. Pues esa es tu decisión. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para ser perfecto delante de Dios? Pues necesitas pagar un precio. Necesitamos pagar un precio en creerle a Dios y honrar a Dios. Y yo le decía, es que Dios es una persona. ¿Cuántos creen que Dios es una persona? Es una persona. Y así como cuando tú no hablas su prometida, le digo, cuando tú no hablas con tu prometida, ¿cómo te sientes? Ah, pues me siento muy mal. ¿Y le has quedado mal alguna vez? Porque ella está en otro lugar. ¿Y le has quedado alguna vez mal en cuanto a la hora que le tienes que llamar? Dice, no le he quedado mal. Dije, ¿por qué? No, pues es que yo quiero estar con ella, platicar con ella y verla. Le dije, bueno, pues Dios también es una persona y Dios también está esperando ese tiempo que tú tenías con él y está diciendo, ¿dónde está mi hijo que ya no viene? Y yo creo que Dios también se siente así. Lo que pasa es que muchas veces no vemos a Dios como una persona y tenemos que ver a Dios como una persona. ¿A cuánto les gusta que los dejen plantados? ¿A nadie, verdad? A nadie le gusta que lo dejen plantado, a Dios tampoco. Pero a veces nos vamos acostumbrando y vamos dejando esas cosas y esas cosas son importantes para que podamos nosotros permanecer, así como dice este versículo, que seamos perfectos delante de Dios y que podamos tener discernimiento en los tiempos que estamos viviendo para que no seamos distraídos con las cosas que están a nuestro alrededor. Y hay algunos puntos importantes para permanecer en esa perfección de Dios. Lo primero que te quiero mencionar es estar bajo autoridad espiritual nos perfecciona. ¿Estar qué? Nos perfecciona. Mira lo que dice Efesios 4, 11 al 13. Hablando de Jesús, hablando del Señor, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, Él constituyó a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Una manera en que nosotros podemos permanecer persiguiendo esa perfección es seguir la instrucción que estamos recibiendo de la autoridad que Dios ha establecido sobre nuestras vidas, porque hay una autoridad delegada por Dios. ¿Para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Esto que estamos haciendo hoy es para edificación de nuestras vidas. Esto no es un tiempo solamente donde nos reunimos y estamos aquí, cumplimos y le ponemos un check al domingo, estuve en la iglesia, cumplí con Dios. No, es un tiempo donde venimos a adorar a Dios, pero también venimos a exponernos a su palabra. ¿Para qué? Para ser perfeccionados, para salir diferente, para vivir diferente, para ir siendo transformados en cada uno de nosotros y que podamos llegar a la unidad de la fe.
que podamos llegar a tener, dice aquí, la estatura de la plenitud de Cristo. Y para eso Dios estableció las autoridades, para que podamos nosotros ser perfeccionados, que podamos ir creciendo. Es necesaria la vida de comunidad, es necesaria la vida de iglesia, es necesario congregarnos, es necesario que estemos aquí, que estemos reunidos, porque así vamos a ser perfeccionados. Amén. Pastor, usted es fácil decir eso porque usted es el pastor, pero yo también tengo pastor. Yo también me congrego. Yo también estoy recibiendo. ¿Sí? Usted recibe aquí, yo recibo también. Yo también estoy congregado. Yo también soy oveja de pastor. Y eso viene a enriquecer nuestra vida. Y eso nos perfecciona. Nos perfecciona. Entonces tenemos que tener eso en claro también en nuestra vida. Y el pastor es el que te conoce, el pastor es el que está orando por ti, está orando, ¿verdad? Que te da consejo, porque ahorita pues hay muchos pastores, no sé, virtuales, ¿no? Que la gente está siguiendo, pero ellos no son tu pastor. Ellos son un pastor que te puede dar o puedes escuchar un buen mensaje, te puede gustar o qué sé yo, pero la verdad lo que va a edificar tu vida es cuando tú vienes con tu pastor y le dices, pastor, tengo esta necesidad, vamos a orar, y estamos orando juntos y estamos creciendo y estamos buscando la dirección de Dios juntos. Entonces hay una comunión, hay una relación cercana y ahí es donde estamos siendo perfeccionados. Amén. Otra cosa que nos perfecciona es la relación con Dios. La relación con Dios nos perfecciona. Juan 17, 20 al 24. Mas ruego no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? Está diciendo que así como Él es uno con el Padre, nosotros tenemos que aprender a ser uno con Él y con el Padre. Y esto se está hablando de una relación directa con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener tiempos con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que estar buscando a Dios. Y qué precioso cuando estamos buscando a Dios, Dios nos habla y después a través de una palabra, a través de un comentario, Dios viene a confirmar lo que ya nos está hablando. Entonces nos damos cuenta que tenemos una relación con Dios. Tenemos una relación cercana con Dios. ¿Y qué está diciendo aquí? Mientras que permanecemos en Cristo, mientras que dice yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Entonces esa relación con Dios, esa relación íntima, esa cercanía que tenemos nosotros con el Padre, eso nos está perfeccionando. Y también dice en estos versículos, en el versículo 22, que Él nos ha dado la gloria que le fue dada a Él también. La gloria que el Padre le entregó a Jesús ahora está sobre nuestra vida también. Y eso viene a través de una relación con Dios solamente. Yo creo que esta semana pasada nos fueron a visitar algunas personas ahí a la casa, y cuando entró la persona a la casa dijo, ay, en esta casa se siente algo diferente, se siente como una paz, una tranquilidad. Y después mi esposa y yo platicábamos y decía, pues es la presencia de Dios que está en esta casa, lo que la gente puede. Y eso es lo que está diciendo, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él es el Señor de nuestra vida, dice que esa gloria que está en Él se va a manifestar en tu vida también. La gente se va a dar cuenta, va a decir, oye, es que esta persona es diferente. Es que yo cuando estoy con esta persona siento algo diferente, me siento tranquilo, siento paz, siento confianza, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero eso es parte de una relación con Dios. Y lo que nos perfecciona a cada uno de nosotros es esa relación correcta con Dios. ¿Cómo nos podemos relacionar con Dios? Pues a través de su palabra.
¿verdad? La lectura de su palabra, podemos nosotros conocer a Dios, podemos conocer su carácter, podemos conocer su propósito, el propósito de Dios para nuestra vida a través de su palabra. Es importante que nosotros tengamos un hábito de la lectura de la palabra de Dios para poder nosotros conocer a Dios y poder ser perfeccionados en Él también. Entonces, qué importante que podamos nosotros tener ese deseo de estar con el Padre, ese deseo de relacionarnos con Él y Él va a estar con nosotros. O sea, tú y yo no tenemos que tener miedo porque dice aquí, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Jesús siempre va a estar con nosotros, pero tenemos que estar determinados a tener una buena relación con Él. A través de la lectura de la palabra, a través de los tiempos de oración, tenemos que estar orando, tenemos que estar buscando de Dios, que pedir que no solamente la oración que nos han enseñado, ¿verdad? Que hacíamos ahorita de nuestras peticiones y nuestras necesidades, pero también la oración de contemplación donde estamos ahí, Señor, pues lo único que queremos es tu presencia, es experimentarte a ti y poder tener tiempo solamente en la presencia de Dios, en espera de que Él toque nuestro corazón, de que Él toque nuestra vida, de que Él nos hable de alguna manera. Es importante que tengamos el deseo en nuestro corazón de relacionarnos con Dios. Amén. Porque esa relación con Dios nos perfecciona. Si estás batallando con tu carácter, si estás batallando con cosas en tu corazón, en tu vida, y no puedes cambiar, yo estoy seguro que necesitas más de Dios, porque Él va a perfeccionar su carácter en ti. Cuanto más tú te relaciones con Él, ese carácter se va a manifestar en tu vida y las cosas con las cuales tú estás batallando van a ir saliendo de ti, se van a ir alejando de ti, porque entonces el carácter de Dios, de Cristo, se va a manifestar en tu vida y a través de tu vida. Amén. Bueno, Cristo nos perfecciona, porque eso no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos al Señor, necesitamos a Cristo. Hebreos 10, 12 al 14 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, si nos vamos al versículo que leíamos al principio de Deuteronomio 18, ellos no tenían esta promesa cumplida. Jesús no había padecido en la cruz, no había resucitado, no había derramado su sangre, no habían sido redimidos en ese momento y aún el Señor les estaba pidiendo que fueran un pueblo perfecto, que no se contaminaran con las naciones que estaban a su alrededor. Ahora nosotros hemos sido redimidos. Ahora nosotros hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo en ese sacrificio que Jesús ofreció de una vez y para siempre. Nos hizo perfectos a cada uno de nosotros. Ahora nosotros no tenemos que estar frustrados porque somos imperfectos, pero sabemos que en Él, como lo decíamos la semana pasada, el Señor nos ve a través de la sangre de Cristo y nos ve limpios, nos ve perfectos por el sacrificio de Cristo en nuestra vida. No solamente eso, sino que también a través de su Espíritu Santo nos ha dado la fuerza y el poder para vencer. No solamente eso, ahora tú y yo tenemos la promesa cumplida del Espíritu Santo sobre nosotros para que ahora esa perfección de Dios que está en nosotros a través de Cristo Jesús se pueda manifestar. Así que dice la Biblia que el Espíritu pone el querer como el hacer en nosotros. Es a través de su Espíritu Santo. Entonces necesitamos del Señor. Cristo nos ha perfeccionado. Pero así como Cristo nos ha perfeccionado, nosotros también tenemos que cuidar nuestra manera de vivir. Tenemos que cuidar cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo e ir hacia esa perfección y dejar de excusarnos. Porque cuántas veces nos estamos excusando. No, pues es que yo no soy perfecto. No, pues es que yo no soy esto, yo aquello. Y estamos siempre tratando de justificar. Bueno, pero Cristo pagó el precio para que tú y yo podamos ser perfectos.
¿Qué está diciendo, pastor? Estoy diciendo eso, que Cristo murió en la cruz para que tú y yo dejemos de decir que somos imperfectos y que no podemos, porque entonces haríamos inválido su sacrificio o haríamos inválido el poder de su Espíritu Santo en nosotros para poder crecer conforme la imagen y el carácter de Cristo. Como leíamos hace un momento, o sea, que podamos llegar a la medida, a la plenitud de la estatura de Cristo, que podamos reflejar ese carácter. Para eso Él pagó un precio que era imposible para nosotros como hombres poder caminar en esa perfección. Era imposible que nosotros pudiéramos lograr vivir en santidad, era imposible. Por eso Cristo murió en una cruz para que tú y yo pudiéramos ser perfeccionados a través de su sacrificio y entonces vivir esa vida de consagración y de santidad delante de Dios. Amén. Es que hoy en día es triste ver cómo la gente toma a la ligera ese sacrificio. Y hay tantas, aún tristemente dentro de la, entre comillas, iglesia cristiana, tantas filosofías humanas que están confundiendo a la gente, pero que no están mostrando la perfección del sacrificio de Cristo. Él fue el sacrificio perfecto y ese sacrificio nos valida a nosotros para que nosotros podamos esforzarnos para vivir una vida de perfección delante de Dios. Ahora, cuando hablo de esta perfección, estamos hablando de una entrega, de una consagración, de un deseo de vivir agradando a Dios en todo momento. Amén. Es importante, es importante. Le preguntaba a este joven y yo le decía, bueno, ¿cuántas veces llegas tarde a tu trabajo a la semana? Dice, no, ninguna. Le dije, ¿por qué no? Dice, no, pues porque tengo que ser responsable. Le dije, ¿por qué no eres responsable con Dios? Con Dios sí llegas tarde, ¿no? Hermano, te vayas tan lejos. ¿A cuánto les gusta llegar tarde a ver una película? ¿Ah? A nadie. Pero sí llegas tarde con Dios. Pero Cristo pagó el precio, Él se ofreció, Él murió en la cruz, derramó su sangre. ¿Para qué? Para que ahora no tengamos excusa, para que ahora podamos caminar a esa perfección, porque fue su ofrenda que nos perfeccionó, que nos habilitó para vivir de la manera que Dios espera que nosotros vivamos. La semana pasada hablábamos de vivir en santidad, o si fue la semana pasada o la antepasada, ¿verdad? Cristo nos ha santificado, Él nos ha santificado ahora por su sacrificio, pero también tenemos que vivir en esa santidad, pero ahora también nos ha perfeccionado y tenemos que hacer un esfuerzo para hacerlo mejor para el Señor. Amén. Te pregunto en esta mañana, ¿estás haciendo lo mejor para el Señor? ¿Estás dándole lo mejor a Él? ¿Estás dándole lo mejor de tu vida? Él nos hizo perfectos, pero nosotros también tenemos que buscar cumplir con ese requisito de Dios de ser perfecto. Ser perfecto. Qué tremendo, ¿no? Que podemos ver los ejemplos de hombres que no fueron perfectos delante de Dios, que Dios tenía propósitos para ellos, y hay muchos en la Biblia, pero que al final no pudieron permanecer. No pudieron permanecer. Pero ahora nosotros tenemos la promesa cumplida. Tenemos el sacrificio de Cristo que derramó su sangre, que nos compró, que nos redimió con su sangre, y ahora tenemos su Espíritu Santo en nosotros, que nos ha perfeccionado y no solamente también nos da la fuerza y el poder para vivir de esa manera. Amén. No estamos solos, no lo estamos haciendo en nuestras fuerzas. Tú no puedes hacer algo en tu fe, es por gracia, es la gracia de Dios derramada en nosotros, pero tenemos que nosotros entender que debemos de presentarnos perfectos delante de Dios. Ahora, no estoy hablando de que si hay cosas en nuestra vida no nos podemos presentar delante de Él, porque Jesús dijo, yo no vine, digo, los enfermos no tienen necesidad de médico, ¿verdad? Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pero tenemos nosotros que entender que en esa perfección, es a través de su Espíritu que nosotros podemos vivir. Que sea lo mejor también para Dios.
Hacemos lo mejor también, a lo mejor hacemos lo mejor en nuestro trabajo, en nuestras obligaciones académicas, en las responsabilidades que tenemos, pero le estás dando lo mejor para Dios. Estás siendo perfecto delante de Dios. Ahora, esto también de en Cristo Jesús, de ser perfectos, es la misma palabra. Tienes que ser honesto, tienes que ser sincero, sin mancha, puro, íntegro, verdadero, entero, sin culpa. Es la misma palabra. Y eso Cristo ya nos lo dio. Pero ahora nosotros tenemos que honrar ese sacrificio y caminar en esas cosas. Los perfectos, dice la Biblia, no serán avergonzados. ¿Los perfectos qué? Salmo 37, 18, 19. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la verdad de ellos será para siempre. La heredad de ellos, perdón, será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Hay una promesa de cuidado de Dios para aquellos que deciden andar de esa manera delante de Él. Aquellos que deciden vivir en esa perfección, dice, el Señor conoce los días de quienes, de los perfectos. Cristo nos ha perfeccionado. Ahora tú y yo encajamos en esta palabra. Tú y yo ahora estamos en esta categoría de perfectos, no porque somos perfectos, sino por el sacrificio de Cristo. Él conoce nuestros días, pero dice esa heredad para aquellos que deciden vivir de esa manera. Dice, esa heredad será para siempre. Está hablando de la eternidad también, está hablando de esa herencia eterna, está hablando de esa esperanza. Y aunque vengan los días malos, dice este salmo, no serán avergonzados. Aunque vengan los días malos, no vendrá algo que te pueda avergonzar, porque tu vida está recta delante de Dios. Estás viviendo bien delante de Dios. Yo creo que los ejemplos que mencionábamos ahorita, Salomón, aún con toda la gloria de los reinos, o que se podía comparar con los reinos del mundo, yo creo que fue avergonzado al final. Aunque tenía tantas cosas, Saúl, siendo el primer rey de Israel, fue avergonzado al final, porque no permaneció perfecto delante de Dios. Tenemos que permanecer perfectos delante de Dios. Porque dice aquí que no seremos avergonzados si permanecemos en esa conciencia de Dios. Y en los días, dice, de hambre, en los días de hambre, ¿qué dice? Serán saciados. Tú y yo no nos tenemos que estar preocupando de la situación económica mundial, porque aún en los días malos, Dios se va a encargar de saciar a sus hijos. Ahora no estoy diciendo que te tires en la cama a ver la tele. No. Tenemos que ser perfectos delante de Dios. Tenemos que cumplir con el Señor. Tenemos que cumplir con esas cosas, pero tenemos que tener la seguridad de que Dios conoce a aquellos. Y ahora Cristo nos ha perfeccionado y nosotros, aunque esté pasando tiempos difíciles, no seremos avergonzados. Y aunque estemos pasando por situaciones de escasez, el Señor va a tener cuidado de nosotros. Amén. Pero mira lo que dice Mateo 5:48. Sí, porque empezamos en Deuteronomio, ¿está de acuerdo? Dijo, no, pues, pero eso ya pasó, eso fue para el Antiguo Testamento. Pero Mateo también lo menciona y Jesús lo está mencionando. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Los versículos anteriores está hablando de amar al enemigo, de bendecir al que te maldice, de hacer cosas diferentes. ¿Qué mérito tiene amar a los que te aman, etcétera, etcétera? Y acaba en este versículo, sed pues vosotros perfectos. Dejemos de excusarnos. Dejemos de excusarnos en decir, no, pues es que no puedo, es que yo soy así, es que es mi humanidad. No,
entonces honremos el sacrificio de Jesús, porque Jesús para eso murió, para hacerte perfecto delante de Dios. No estoy hablando de una perfección obsesiva, de que quieras tener todas las cosas en orden y limpias y esto y el otro. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que la intención de tu corazón esté perfecta delante de Dios. Que seas coherente con tu manera de vivir, con tu manera de actuar, con tu fe, que sea todo coherente, que esté en una buena relación con Dios todas las cosas que yo estoy haciendo para Él. Amén. Y que podamos nosotros honrar ese sacrificio y obedecer este mandamiento. Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tenemos que tener esa conciencia y dejar de justificar nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones, nuestros errores en nuestras mismas imperfecciones, porque ahora el perfecto que es Jesús habita en nosotros. Y su Santo Espíritu nos ha dado la fuerza y el poder para vencer. Así que tenemos que ser perfectos delante de nuestro Señor.